Hola, muy buenos días. Voy a dar paso a la cuarta lectura del libro de Antonio de Vicente de La piedra gris, cómo convivir con un narcisista. Y el capítulo de hoy se titula ¿Cómo funciona exactamente el método de la piedra gris? La principal diferencia con el contacto cero es que la piedra gris propone generar una distancia emocional cuando la física no es del todo posible. Por ejemplo, una esposa o esposo que no dispone de independencia económica y debe permanecer junto al narcisista hasta que se solucione su situación. Un hijo que tiene que continuar viviendo con unos padres narcisistas hasta que sea mayor de edad y pueda gestionar su independencia. Un alumno que debe continuar sus estudios pese a tener que lidiar con un profesor tóxico. Un trabajador que no desea perder su puesto de trabajo y no puede hacer nada frente a un jefe manipulador, etc. Piensa también en una persona dependiente económicamente de su pareja psicópata y con un hijo de por medio. Son casos excepcionales, situaciones en las que el contacto cero apenas tiene cabida, porque la persona no puede alejarse en ese momento del perpetrador y en las que el método de la piedra gris puede ser una herramienta de escape eficaz y necesaria. Consiste en transformarse en una persona que no emite respuestas emocionales ante ninguna provocación del narcisista o sujeto tóxico. Evitar facilitarle ese combustible narcisista que son las respuestas emocionales que él o ella espera de su provocación. De manera figurada, se trata de ser una piedra, un objeto que no emite respuesta alguna ante cualquier actividad en su contra. La víctima debe mostrar indiferencia ante cualquier estímulo verbal del agresor, como insultos, gritos, humillaciones, etc. En términos psicológicos, la piedra gris elimina el refuerzo positivo que siente la persona narcisista o manipuladora al expresar su negatividad a atacar a otro sujeto. A la larga, lo que este método sugiere es que la persona tóxica perderá interés y buscará otro individuo al que dirigir sus ataques. Ante la falta reiterada de respuesta por parte de la víctima, el perpetrador entiende que ha agotado anímicamente y que ya no puede obtener más de esa persona y terminará buscando a otra víctima en la que descargar sus frustraciones. La piedra gris, como veremos más adelante, significa consentir actitudes violentas, ni actuar pasivamente ante un agresor. En su aplicación se establecen límites que impiden que el narcisista se propase y lo ideal es que simplemente funcione como un apoyo mientras la persona se prepara para la huida, necesaria para salir de cualquier situación tóxica, y no debe pensarse como única alternativa para lidiar con este tipo de personas. Recuerda que el contacto cero es por lo general la mejor solución y que el método que hoy nos ocupa es un recurso utilizado en casos extremos en los que la distancia no sea posible. Por tanto, la técnica de piedra gris se debe entender como una estrategia temporal mientras se solucione el alejamiento del narcisista y no como una solución permanente.
Sería impensable permanecer durante mucho tiempo al lado de una persona con la que no se comparte ningún tipo de contacto emocional y además sufriendo los ataques sin ninguna posibilidad de escapatoria. Convivir al lado de una persona narcisista o con cualquier otra personalidad tóxica nunca puede ser una opción de vida. Cualquiera que se encuentre en esta situación debería plantearse una manera de alejarse de la persona tóxica a corto o medio plazo, ya que de no hacerlo se está condenando a una vida triste y sin ninguna esperanza. Los pasos a seguir para aplicar este tipo de técnica de la piedra en gris, en primer lugar, hemos de señalar que la persona tóxica en ningún caso debe conocer la intención por parte de la víctima de poner en práctica esta técnica. Si tuviera la más leve sospecha de lo que se propone, pondría todos los medios y presiones a su alcance para evitarlo. Y entre ello recurriría a las manipulaciones más bajas y a los trucos más sucios de que dispusiera. El primer paso de esta técnica es mantener el secreto de su aplicación. Para ello, la víctima ha de buscar una justificación creíble de su cambio, como por ejemplo que se encuentre cansada, deprimida, agobiada o incluso enferma. Cualquier disculpa bien planteada servirá para poner en práctica las medidas necesarias sin que el narcisista sospeche de cuál es la intención de la persona abusada. En todo caso, si alguien está en contacto cercano con una persona que se comporta de manera abusiva, el enfoque más seguro es buscar apoyo de un profesional. Por ejemplo, las personas en relaciones abusivas pueden obtener asesoramiento sobre cómo manejar el comportamiento de su pareja y cómo dejar el hogar de manera segura de organizaciones como Línea Nacional contra la Violencia Doméstica o las diferentes organizaciones de protección para personas abusadas. Sin embargo, el contacto con una persona abusiva o manipuladora es inevitable. El método de la piedra gris puede ser una manera de establecer límites y minimizar el daño durante las interacciones. Pero los pasos a seguir son los siguientes. Comenzar la técnica en un momento en que la relación está calmada entre las dos partes en conflicto. Es imprescindible que la persona que va a aplicar la técnica se haya mentalizado previamente de las enormes exigencias que ello conlleva. Una vez la víctima tiene claro que quiere seguir adelante, ha de enfrentar las consecuencias iniciales. Lo más esperable es que el narcisista reaccione tratando de averiguar la causa de ese cambio en la persona abusada, interrogándola, queriendo saber qué le ocurre. En un primer momento podría adoptar una actitud cariñosa o conciliadora para tratar de saber la razón del cambio, pero será un cariño instrumental, interesado ante la sorpresa de la transformación de la víctima. Perdón. La respuesta ha de ser fría y distante, breve y sin ningún tipo de reproche o de acritud. Lo ideal sería adoptar la actitud de una persona vencida por la presión, que ha renunciado a sus emociones. Es importante que el narcisista o la personalidad tóxica de que se trate no perciba las intenciones que subyace tras el cambio de actitud.
Una vez realizados los primeros intentos por comprender lo que está ocurriendo, la reacción del perpetrador se volverá más exigente e incluso violenta, con el afán de intimidar a la otra persona y conseguir que cambie de actitud y que vuelva a ser una buena fuente de suministro narcisista. Este es el momento crítico si la víctima es capaz de mantener su actitud. Poco a poco el abusador irá cediendo y aceptando la nueva situación. En este momento se podría decir que entran en la fase de latencia de la relación. Daría la impresión de que la relación se ha dormido y el narcisista o personaje tóxico empezaría a perder el interés en esa víctima, que ya no le proporciona combustible, que se ha transformado en una aburrida piedra gris, y comenzaría a buscar o a centrarse en otra nueva víctima que seguro ya tiene en vistas. A partir de ese momento podemos considerar que la técnica ha dado sus frutos y la víctima ya no sufre los ataques constantes del narcisista, o al menos estos son esporádicos. Pero, como veremos más adelante, la realidad no siempre es tan bonita. En el caso del contacto cero, la víctima se pone fuera del alcance del narcisista, pero con esta técnica continúa la convivencia, por lo que se hace difícil mantener estas condiciones a lo largo del tiempo. En los casos en los que la relación sea inevitable, al comunicarte con esa persona abusiva, trata de ser breve. Al comunicarse con la persona abusiva, da respuestas cortas y cerradas a sus preguntas, como sí, no, no sé. Evita las trampas que tiende el narcisista con el fin de provocar la respuesta de la víctima. Sé objetivo. Utiliza declaraciones simples y objetivas durante la conversación y evita revelar opiniones o información personal innecesariamente. Esto mantiene la conversación impersonal. Evita el compromiso emocional. Esto puede ser difícil, particularmente si una persona está actuando de una manera amenazante o antagónica. Para permanecer desapegado de la conversación, intenta enfocarte en respirar y evita hacer contacto visual. Mantén la privacidad. Evita compartir información personal con ellos, incluso en las redes sociales. Esquiva las interacciones con la persona abusiva, renunciando a acudir con ella a cualquier tipo de evento, salida o excursión. Mantén breves interacciones inevitables cuando existen causas objetivas que obligan al contacto, tales como hijos, trabajo o vecindad. Es fundamental dar respuestas cortas o de una palabra a las preguntas. Evitar las confrontaciones o discusiones por cualquier motivo y renunciar a debatir y participar en cualquier actividad siempre que sea posible. Comunicarse cuando sea imprescindible, de manera objetiva y sin emociones, con la mayor brevedad posible. Evitar la comunicación no verbal, que normalmente tienen una elevada carga emocional. Con ello nos referimos a miradas, gestos de aprobación o desaprobación, expresiones de ánimo o desánimo, manifestaciones de alegría o de tristeza. Pero esta técnica tiene sus riesgos y vamos a pasar a continuación. Antes de continuar, es necesario determinar
los riesgos que presenta esta técnica para tenerlos presentes y evitar consecuencias negativas tras su aplicación. En primer lugar, y como advertencia principal, una víctima jamás debe advertir al narcisista de que va a aplicar la técnica de la piedra gris, ya que éste reaccionará automáticamente con gran ira e intentará por todos los medios destruir esta estrategia de la víctima para minimizar los daños. El narcisista advertido no dudará en presionar a la víctima y humillarla aún más para obtener de ella una respuesta emocional que destruya toda la estrategia propuesta. El narcisista es un ser vengativo y hacerle una afrenta a este tipo le enfurece y es seguro que lo interpretará como un ataque en toda regla. Pero en toda regla porque da en su punto justo, que es su vil personalidad, por lo que no puedes esperar que responda de una forma comedida. Es preferible, en el momento de iniciar esta estrategia de la piedra gris, y cuando el narcisista advierte que algo está cambiando en la actitud de la víctima, simular que no está de ánimo, que se sufre una leve depresión y que la víctima no se encuentra bien, y de ahí esa baja emotividad y actividad hacia el narcisista. De esta manera, poco a poco se irá acostumbrando a esta disminución de la interacción emocional, sin sospechar que se trata de una estrategia para evitar sufrir más daños por parte del perpetrador. Volverse una piedra gris no carece de riesgos. Como hemos visto, el objetivo de esta técnica es librarnos de la presión que el narcisista ejerce en nuestras vidas, pero sin alejarnos físicamente de él. El abusador intensificará su presión para provocarte una respuesta emocional, recuperar el control y sentirse seguro de que todavía tienes sentimientos hacia él, ya sean del tipo que sean. Es esencial entender su forma de pensar. Debes poner en práctica el desapego y evitar responder al enojo, humillaciones diversas, acusaciones ridículas, calumnias o provocaciones celosas. Creen que logran la ventaja sobre ti cuando cedes y tú reaccionas. Sin embargo, si eres persistente, con el tiempo se cansan de no obtener una reacción. Si estás con una pareja físicamente violenta, puede que estés en peligro. Reacciones o no, porque los abusadores violentos no necesitan una excusa para sacar su enojo contigo. Pueden buscar fácilmente justificaciones infundadas. En este caso, es mejor renunciar a aplicar la piedra gris, confrontar el abuso, poner límites y tomar medidas legales si es necesario para protegerte. Hay un riesgo oculto en esta estrategia que no suele mencionarse, pero que hemos observado en víctimas que lo han practicado después de vivir con un narcisista por algunos años. El riesgo está en perder la conexión con tus sentimientos, deseos y necesidades. Esa frialdad emocional que exige esta técnica puede afectarte a ti psicológicamente. Como cualquier otra persona que aplique la piedra gris en una relación, suprimes tus pensamientos y sentimientos al usar este enfoque. Al no expresarte te arriesgas a enajenarte de tu verdadero yo. Esto puede ser traumatizante. Ten cuidado de no deprimirte y alejarte así del resto de tus relaciones. Ten presente que la técnica de la piedra gris se aplica de manera definitiva para no sufrir en la obligada relación con el narcisista y que este prolongado esfuerzo de silencio emocional puede a la larga pasarte factura.
Aplicar la piedra gris requiere que restrinjas al máximo tus demandas de amor, atención, compañía, empatía, sexo y afecto. Conforme te vuelves más invisible al narcisista, tu comportamiento alimentará la codependencia. En lugar de aprender a ser más asertivo, podrías estar reviviendo dinámicas de tu infancia. Puede causar una retraumatización al revivir experiencias de la infancia que creías superadas. Esta táctica está basada en la autonegación y en el autosacrificio. No es la mejor estrategia para sentirse seguro y satisfacer tus necesidades, aunque en determinadas circunstancias puede ser la única posible. Como siempre hemos comentado, la verdadera solución a los problemas de convivencia que se dan con el narcisista es la aplicación del contacto cero, y esa debe ser la intención final. Por su naturaleza, la técnica de la piedra gris debe ser algo temporal y momentáneo, mientras se solucionan los problemas que te impiden alejarte del narcisista. Pero la prolongación en el tiempo de esta estrategia puede causar problemas a la propia víctima, sea exitosa o no la aplicación de la misma. Una opción mucho mejor que volverse una roca gris es, si es posible, separarse o romper con la relación y eliminar todo contacto. Si no puedes hacer eso por cualquier motivo, incluso por razones emocionales, evalúa tu vulnerabilidad y el riesgo que corres en compañía del narcisista. ¿Sigues esperando amor y compromiso por parte del perpetrador? Si es así, esas añoranzas profundas sabotearán tu actuación. Es mejor solución acudir a un terapeuta para poder hacer frente a la situación con la compañía de un profesional. A menos de que ya no vivas con esa persona, solo tengas contactos esporádicos con el abusador y no tengas ninguna duda sobre querer acabar con la relación, el método de la piedra gris es una técnica arriesgada si se aplica a largo plazo. Eso es mucho mejor poner límites efectivos sobre el mal comportamiento y aprender estrategias para satisfacer tus necesidades. Luego puedes evaluar si tu relación puede mejorar o si es mejor irse. Algunos de los riesgos potenciales del uso del método de la piedra gris incluyen la intensificación del comportamiento. Si una persona utiliza el método de la piedra gris y el agresor no pierde inmediatamente el interés, puede intentar tácticas cada vez más dañinas para obtener una reacción. Esto puede llevar a que el abuso o la manipulación se intensifiquen o empeoren. En algunos casos, las personas pueden recurrir a amenazas o violencia si alguien no se comporta de la manera que quiere. La intensificación es común en las relaciones abusivas y puede ocurrir de forma gradual o repentina. Por esta razón, el método de la piedra gris no es una solución a largo plazo para las personas que viven con personas abusivas. El impacto en la imagen propia. Las personas abusivas pueden intentar controlar cómo se comportan los demás, erosionando su identidad personal. Pueden socavar la individualidad de alguien, presionándolos para cambiar su forma de hablar, de vestirse o de actuar. Con el tiempo, esto puede dañar la salud mental de una persona y hacerla más insegura de lo que ya es. Existe la posibilidad de que el método de la piedra gris pudiera exacerbar ese efecto al animar a las personas a reprimir sus verdaderas emociones y su personalidad. Es una buena idea ser consciente de estos inconvenientes a la hora de utilizar esta técnica.
Si la persona que lo practica nota que poner en práctica esta estrategia le hace sentir peor, debe buscar consejo de un profesional de salud mental o un asesor de temas de abuso. Te faltará al respeto con otras personas. Una reacción típica del narcisista cuando acepta tu estado apático es vengarse, manteniendo relaciones fuera de la pareja y demostrándolo a la víctima de una forma indirecta o en otras ocasiones incluso descaradamente. Al narcisista le gusta hacer alarde de sus proezas conquistadoras, y si la persona que es su pareja no le responde afectivamente, no tendrá muchos escrúpulos en iniciar otra relación y hacérselo notar a su conviviente como forma de castigo. Puede suponer un reto para el narcisista romper tu hieratismo. El hieratismo es la inmovilidad, rigidez y falta de expresividad en el aspecto exterior, en los movimientos, en los gestos propios de las estatuas, y en alguna manera es lo que se pretende con la técnica de la piedra gris, ser como una estatua que ni siente ni padece. Ser como una estatua que ni siente ni padece, exactamente. Esto es, sin embargo, puede representar un reto para el narcisista que tratará de romper por todos los medios, independientemente de que le afecte su falta de respuesta. Puede considerar un reto volver a lograr combustible narcisista de ti y dedicarse en cuerpo y alma a lograrlo, por lo que te martirizará con toda su variedad de castigos y manipulaciones, con la única finalidad de hacerte responder a sus provocaciones. Te condena a una vida de amargura. Como decíamos anteriormente, esta técnica se debe aplicar durante un breve periodo en el que se tratarán de solucionar los obstáculos que impiden aplicar el contacto cero y alejarse del abusador de una forma definitiva. Alargarla en el tiempo supone condenarse a una vida de sufrimientos y amarguras. No debemos olvidar que mantener nuestra psique en este estado de alerta permanente para evitar nuestra reacción nos va a conducir al agotamiento mental y quizás a la depresión. La perspectiva de esta situación no tenga fin será el desencadenante de un sinnúmero de trastornos que enfermarán a la ya de por sí debilitada víctima. Destruye tu autoestima. La convivencia con un narcisista es un ataque frontal al desarrollo de la autoestima. Si a ello se le suma ese estado de alerta permanente para evitar la confrontación, la persona que sufre de esa situación verá todas sus esperanzas destruidas y eso afectará indefectiblemente a su autoestima. La técnica del contacto cero solo tiene sentido si es para aplicarla un corto espacio de tiempo. De otra manera resultará contraproducente y afectará de manera grave a la persona. Puede crear problemas en tu entorno. La aplicación de la piedra gris te obligará a mantener tu actitud de frialdad con todo tu entorno, que incluyen hijos, familia, amigos, ya que en caso contrario no sería creíble y el narcisista lo vería como una afrenta a su persona, por lo que redoblaría su presión sobre ti. Al manifestar esta sequía emocional con todo tu entorno, te arriesgas a perder el afecto de esas personas que si quieres conservar en tu vida. Al final, si el tiempo de aplicación de la piedra gris es muy elevado, puede salirte más caro de lo que pensabas, ya que perderás esas relaciones de forma definitiva. Genera entumecimiento emocional. El entumecimiento emocional es una experiencia psicológica
similar a un adormecimiento. Cuesta expresar sentimientos, definir qué nos pasa y reaccionar ante las demandas del entorno. Esto es que a simple vista puede parecer extraño o contradictorio. Responde en realidad a una estrategia del cerebro para paliar el sufrimiento. Hay veces que lidiamos con una carga de estrés tan elevada y sostenida en el tiempo que el cerebro desarrolla este tipo de desconexión o enlentecimiento general. Ese déficit en la reactividad hacia los estímulos que nos rodean sería un mecanismo de defensa que se traduce a menudo en lo que conocemos como despersonalización. Es un estado en el que toda experiencia nos parece irreal y uno mismo no percibe como apagado, desconectado del mundo exterior, pero en especial de las emociones. No es una sensación agradable, si bien todos podemos haber experimentado esta realidad en algún momento puntual. No es bueno que este estado se vuelva una constante en nuestra vida. Síndrome de abstinencia emocional. Aplicar la piedra gris en muchos casos es como una ruptura amorosa, y especialmente en los primeros días y semanas en que aplicamos esta técnica, podemos vivir sentimientos muy intensos. En muchas ocasiones pueden afectar a nuestra capacidad de ser objetivos y racionales. El dolor, la tristeza, la angustia, la incapacidad de concentrarse y los deseos de contactar con nuestra expareja pueden llevarnos a situaciones de vulnerabilidad en las que es posible dejarse llevar por impulsos o arrebatos de los que podemos arrepentirnos a posteriori. Romper la comunicación con la persona que tanto hemos querido es complicado, y pese a que tengamos claro que hemos hecho lo correcto alejándonos, emocionalmente puede surgir momentos en los que nos sintamos débiles y dejemos que nuestras emociones nos dominen. De hecho, en el enamoramiento o en la dependencia emocional, que es frecuente en estos casos, se activan las mismas regiones cerebrales que en el consumo de drogas, lo que lleva a algunos individuos a experimentar el síndrome de abstinencia emocional o amoroso cuando tienen que romper emocionalmente con su pareja. Esto no solo causa dolor psicológico, sino que puede llevar al afectado a sufrir también síntomas físicos. ¿Cuándo sería necesario interrumpir esta aplicación? Cuando la fortaleza de la víctima decaiga. Como hemos comentado acerca del contacto cero, que es necesario aplicarlo en repetidas ocasiones hasta que la víctima consiga alejarse del narcisista, en el caso de la piedra gris ocurre algo similar. Las primeras veces que se aplique quizás consiga unos días de aislamiento emocional del perpetrador, pero no hay que desanimarse. Es preferible renunciar temporalmente a la técnica cuando la víctima no se siente bien después de aplicarla. Es un proceso difícil y es necesario estar aceptablemente fuerte para ponerla en práctica. Renunciar momentáneamente no significa renunciar a seguir con la técnica, sino que hay que considerarlo como un receso para recuperar las fuerzas y aprender de la experiencia para la próxima ocasión. Cuando aparezca la violencia psicológica, verbal o física, también es recomendable renunciar a esta técnica. Cuando observemos que la persona tóxica se pone demasiado violenta o presionante, hemos de considerar que lo prioritario es la seguridad de la víctima y también de las personas de su entorno, como hijos u otros familiares. Cuando esté en juego la salud, como veremos más adelante en el apartado de riesgos de esta técnica,
puede conducir a la víctima a una situación de agobio mental e incluso provocar graves daños. Por lo que cuando se considere que corre peligro su salud mental, es preferible suspenderla temporalmente, sin que por ello suponga renunciar a aplicarla de nuevo en el futuro una vez restablecida. ¿Qué podemos hacer si el método de la piedra gris no funciona? Si el método de la piedra gris no tiene efecto deseado o la persona se da cuenta de que afecta a su bienestar, hay otras maneras de hacer frente. La estrategia óptima puede variar dependiendo de la situación. Sin embargo, los siguientes enfoques pueden beneficiar a muchos que tienen que interactuar con personas abusivas. Autocuidado emocional. Cuidar la salud mental es importante cuando tratas con alguien manipulador o abusivo. Practicar el diálogo interno y la autocompasión. Tomarte un tiempo para ti. Crear un espacio tranquilo donde puedas sentirte seguro. Buscar ayuda de un terapeuta o consejero de apoyo. Apoyo social. De manera similar, el apoyo de amigos, familiares o miembros de la comunidad inmediata pueden ayudarte a desarrollar resiliencia. También puede evitar que te aísles. Intenta estar cerca de personas que te apoyen, hacerles saber lo que te está pasando, mantener tus relaciones con amigos y familiares cuando sea posible, unirte a grupos de apoyo, buscar organizaciones locales de apoyo comunitario. Al buscar ayuda y recursos es posible que una persona abusiva pueda ver el historial de búsqueda en línea de alguien. Así que recuerda no dejar pistas borrándolo o usándolo o de modo incógnito. Planifica la seguridad. Los planes de seguridad ayudan a las personas que viven en situaciones abusivas a lidiar con el abuso y, en última instancia, crear una forma segura para irse. Esto puede incluir mantener las armas potenciales en un lugar seguro, reservar dinero en un lugar al que el abusador no pueda tener acceso, encontrar un alojamiento alternativo o un refugio, preparar una lista de amigos o familiares si llegaras a necesitar marcharte, crear razones válidas para dejar la casa y, finalmente, asistencia legal. Algunas personas pueden desear emprender acciones legales como una orden de restricción. Reunir evidencias del comportamiento abusivo de la persona pueden ayudar si tienes la opción de hacerlo. Tomar fotos, guardar correos electrónicos o cartas y documentar eventos en un diario puede ayudarte. Guarda esta evidencia en un lugar seguro o envíala a un amigo de confianza. Para lidiar con el comportamiento abusivo en lugar de trabajo, una persona puede presentar un informe a recursos humanos o hablar con un superior de confianza. Pero tenemos que huir de las relaciones tóxicas, porque el empleo de la técnica de la piedra gris resulta muy útil para hacer frente a situaciones que son inevitables. Por ejemplo, llevar de la mejor manera posible la convivencia con un jefe manipulador. En este caso, salvo que abandonemos el trabajo o tengamos la posibilidad de cambiarnos de área, a veces no nos queda otra que buscar la supervivencia. Sin embargo, es preciso admitir que si nos encontramos en estos contextos de manera sostenida, el desgaste emocional y hasta físico al que nos enfrentamos implica un costo altísimo para nuestro bienestar y nuestra salud. De esta manera,
Es importante que tratemos de alejarnos de aquellas personas con las que no nos sentimos en alerta, que no nos manipulan, que nos manipulan y que nos quitan la energía. Establecer límites y negarse a ciertos pedidos también tiene que servir para marcar nuestro espacio y hacer respetar nuestra identidad. La técnica de la piedra gris puede ser una manera de hacer una transición, un paliativo temporal que nos lleve a distanciarnos de esas personalidades tan perjudiciales. De ninguna manera podemos permitir el agravio y la falta de respeto. Cualquiera que sienta que su salud mental o física se está deteriorando debido a una relación con una persona manipuladora o abusiva debe buscar apoyo. Las personas pueden obtener apoyo para su propia salud física o mental del médico o del terapeuta. Cualquier persona en peligro físico inmediato debe llamar a los teléfonos de emergencias o comunicarse con el departamento de policía. Creo que voy a finalizar la lectura contándoos casos reales que él nos cuenta en su libro, es decir, que Antonio de Vicente nos relata. En este apartado vamos a relatar algunos casos de la vida real para ver cómo se puede aplicar la técnica de la piedra gris y cuáles son sus consecuencias. Hemos seleccionado diversos casos, unos de éxito y otros en los que las cosas no han ido del todo bien. Como comentábamos a lo largo de la presente obra, esta técnica es un poco polémica, ya que no siempre es aplicable y en ocasiones el resultado obtenido es contrario a lo deseado. Aparte de ello, por su propia naturaleza es una técnica que en ocasiones implica un elevado riesgo para la víctima del narcisista, ya que en todo momento permanece al lado del perpetrador y está expuesta a sus violencias. Por ello, recordamos que esta técnica debe ser aplicada con prudencia y que nunca puede ser un sistema de confrontación con el abusador, ya que su esencia es precisamente la de llevar las relaciones a la inanidad, de extinguirlas por anodinas e insustanciales. También insistimos en la necesidad de que el narcisista o persona tóxica nunca ha de saber que se está aplicando, ya que en este caso hará todo lo posible para frustrar los intentos de crear una relación carente de emocionalidad y para ello redoblará todos sus esfuerzos en provocar a la víctima. Debemos señalar asimismo que los nombres y situaciones que se presentan han sido debidamente modificados para impedir el reconocimiento de los protagonistas de los mismos, a la vez que nos hemos tomado la licencia de modificar el relato sin que afecte al fondo del asunto para dotarlo de agilidad y carácter didáctico. Caso primero. Ramón se ha divorciado de Elena. Tienen en común 2 hijas, de 4 y 8 años. Su relación era un tormento debido al carácter manipulador y posesivo de Elena. Ramón tiene una personalidad introvertida y es bastante empático, mientras que Elena tiene claros rasgos narcisistas y desde pocos meses después de casarse transformó la vida de Ramón en un verdadero infierno. Ramón trató de mantener la relación todo el tiempo que pudo en la creencia de que era lo mejor para sus hijas. Finalmente se convenció de que esa vida de discusiones diarias, permanentes humillaciones y cesiones constantes en presencia de sus hijas no era una forma adecuada de vivir y que para el bien de las niñas sería mejor un ambiente más relajado, aunque él perdiera la custodia y se limitara a verlas solo los fines de semana. Afortunadamente para las niñas, el juez estimuló la custodia compartida, de forma que las niñas tienen que compartir el tiempo por igual con padre y con la madre. Esto, que parecía una solución ideal al problema,
rápidamente se transformó en una nueva fuente de conflictos, ya que Elena utilizaba a las niñas para atacar a su exmarido por cualquier asunto que surgiera cuando las niñas estaban con su padre. Insistía en que debían monitorizar todo el tiempo que las niñas estaban con él, y le exigía a éste que la mantuviera informada de hasta el mínimo suceso, con la amenaza constante de recurrir al juez y acusarlo de no educar correctamente a las niñas. La verdad es que Elena no le preocupaba mucho la crianza de las hijas, ya que cuando le correspondía su turno abusaba de contratar canguros que las cuidaran y se pasaba la mayoría de los días viajando, ya fuera por cuestiones profesionales o personales. En ese caso no permitía que el padre de las niñas manifestara su opinión. Ante la imposibilidad de Ramón de cortar todo contacto con la narcisista, recurrió a la consulta psicológica, en la que le recomendó aplicar la técnica de la piedra gris. Adoptó la costumbre de nunca responder a su exesposa cuando ésta se expresaba con malos modos, y sólo dar una respuesta escueta y ceñida al caso de que se tratara cuando se le formulara con el respeto que le correspondía. Respecto a las continuas ausencias de su esposa del lugar cuando le correspondía la custodia de las niñas, lo puso en conocimiento del Tribunal de Menores con la petición expresa de que no se supiera que era él quien había denunciado los hechos, con lo que una inspectora se presentaba sorpresivamente en el hogar de la madre con la advertencia clara de que si persistía en sus ausencias, aunque las niñas estuvieran cuidadas por una canguro, se le comunicaría al juez para retirarle la custodia. Elena comprendió que si perdía la custodia de las niñas ya no tendría ningún poder sobre Ramón, por lo que corrigió su actitud. Actualmente la relación transcurre con mayor normalidad y las niñas tienen una vida aceptable, correcta en cuanto a su educación. Como podemos ver en este caso, se dan una serie de circunstancias que facilitaban la aplicación de la técnica de la piedra gris, como es la separación del domicilio de los dos miembros de la pareja. Pero esto no siempre es así. Caso segundo. María trabajaba desde hacía varios años en una empresa de ingeniería. Desde hace unos meses le habían asignado un nuevo jefe en su departamento. Desde su llegada, María notó que la relación con él no sería fácil. Hombre egoísta, engreído, pagado de sí mismo y, como pudo comprobar María, bastante poco capaz para el cargo que le habían encomendado. Este jefe había conseguido su cargo gracias a la amistad de su familia con los dueños de la empresa de ingeniería para la que ella trabajaba. Había salido de mala manera de su empresa anterior por su conducta abusiva con sus compañeros y subordinados, pero nadie conocía esos detalles en la actual empresa. Desde su primer momento, María había notado que era tratada de forma diferente a sus compañeros varones. Pero el principal roce había surgido al poco de llegar, cuando este jefe le pidió que fuera a su despacho para discutir un asunto y de paso le trajera un café. María se presentó con unas carpetas del proyecto en discusión, pero sin el requerido café, y cuando el jefe le preguntó que por qué no le había traído, ella le contestó que eso era función de la secretaria y no de una ingeniera. Su jefe cerró la puerta y le soltó toda una bronca en la que más o menos vino a decirle que ella estaba allí para hacer lo que él le mandara y que si no estaba dispuesta pensase en abandonar la empresa. A partir de ahí comenzó el ataque diario de su jefe. Según él, todo estaba mal. Era una mala trabajadora y constantemente hacía informes negativos de ella. María intentó pasar desapercibida esperando que este jefe se calmara y las cosas volvieran a la normalidad, pero cada día era peor. A medida que ella bajaba el contacto emocional con este jefe y evitaba las interacciones, este la acusaba de pasividad y de bajo rendimiento en el trabajo.
También el jefe abusaba de su posición para hablar constantemente en contra de ella a sus compañeros, de modo que casi todos, para evitar contrariar al jefe, fueron aislando a María. Con el tiempo comenzó a tener síntomas de depresión y no era capaz de sobreponerse a esta situación, ya que afectaba a su vida personal. Después de varios periodos de baja temporal aconsejada por su psicólogo, pidió la baja definitiva en la empresa. Hoy en día María trabaja en otra empresa de consultoría y es feliz. Ha recuperado su autoestima y no tiene ya ningún síntoma de depresión. Como podemos ver, en este caso no siempre la técnica de la piedra gris es efectiva. Hay circunstancias en las que, aunque nos duela, es preferible renunciar a nuestra situación laboral a continuar enredados en una relación de esa naturaleza. Como nota al margen, al antiguo jefe de María lo despidieron unos meses después de que ella abandonara la empresa, pero en ningún caso se arrepiente de haberlo hecho. Ahora es feliz y no echa de menos nada de lo perdido. Caso tercero. Rosa lleva 30 años casada con su marido. Desde el comienzo de la relación ha sido un auténtico calvario de humillaciones y desprecios. Nunca ha entendido por qué su marido no la abandona si tiene una opción tan pobre de ella. Por su parte, cree que no tiene dónde ir. No tiene estudios, nunca ha trabajado en nada fuera del hogar y se siente totalmente incapaz de ganarse la vida por sí misma. Tuvieron 3 hijos, que ya son mayores y viven de forma independiente. Desde que el último de sus hijos se fue de casa, su vida ha ido a peor. Ante la ausencia de testigos, su marido ha redoblado los desprecios y humillaciones. Le critica todo lo que hace, la desvaloriza como mujer y hasta en la cama, donde le reclama sexo cuando a él le apetece, todo se reduce a 5 minutos de agitación por parte de su marido para recordarle cuando termina que es una inútil y que no sirve ni para la cama. Oyó hablar de la técnica de la piedra gris en mi canal de YouTube y decidió ponerla en práctica. Desde entonces hemos estado en contacto en algunas ocasiones. Sin decir nada a su marido, comenzó a manifestarle que no se encontraba bien, que tenía malestar, que se sentía triste y deprimida, a lo que él respondía que no era más que una inútil. Después de unos meses duros en los que su marido la increpaba cada vez más en vista de su silencio, se cansó de la situación y comenzó a ignorarla. Han pasado varios meses de esto y todo sigue igual. Ahora Rosa empieza a creer que ha salido de una situación mala a una peor. Cuando su marido está presente, tiene que comportarse como si fuera un vegetal, incluso en presencia de sus hijos, para no despertar la crueldad del logro de su marido. Evidentemente, no se puede considerar un éxito, ya que no ha aportado una solución a la vida de Rosa. Ha cambiado una tortura por otra. El problema en este caso es que esta técnica no está pensada para situaciones que han de permanecer eternamente. Debe aplicarse como algo temporal mientras se busca solución a la situación que uno padece. En este caso, mi consejo a Rosa es que trate de dar una vuelta a su vida, que se capacite para realizar cualquier actividad que le pueda brindar una independencia económica y se lance a la aventura de vivir la vida. Siempre será mejor que la situación en la que está. Las capacidades humanas de superación son enormes. Solo tenemos que darles la oportunidad de manifestarse. Todos tenemos una enorme fuerza en nuestro interior. Solo hay que dejarla salir. Y hasta aquí ha llegado el libro recomendado por mí de nuestro amigo Antonio de Vicente. Muchísimas gracias y muy buenos días.